Bienvenidos una semana más a Línea por Fuera. Ya sabéis, como siempre, tanto en Spotify como en YouTube, episodio 11 el de hoy ya. Y pues tenemos un episodio diferente. Esta semana no tenemos ningún campeón de torneo. Esta semana todavía no tenemos campeón. Esta semana tenemos todo el análisis de la primera semana del Australian Open, de las 3 primeras rondas. Más de 100 partidos hemos tenido ya del cuadro final, y eso significa... ¿Qué significa? Efectivamente, que hay muchas cosas de las que hablar. Antes de nada, me presento. Soy Guille y esto es Línea por Fuera, tu espacio podcast dedicado al mundo del tenis favorito. Vamos allá. Lo primero que vamos a hacer en el día de hoy es subirnos en el avión y establecernos en Melbourne, que es la casa del tenis durante estas 2 semanas. Si habéis estado viendo partidos, os resultarán familiares la Rod Laver, la Margaret Court, la John Cain o la Kia Arena. Son 4 de los estadios que tienen estas instalaciones gigantes, donde se disputa uno de los 4 grandes torneos de la temporada. Hemos tenido, como digo, este año, lo digo todas las semanas, muchas sorpresas esta semana. En estos 6 primeros días de competición, 2 por ronda, por lo que a partir de mañana tendremos los 4 primeros enfrentamientos de la cuarta ronda, que son los octavos de final. Los leo uno por uno y enseguida pasamos a analizar cómo han llegado cada uno de ellos y muchas cosas más a esta ronda de octavos de final. Para la jornada del domingo, que es en la que se disputarán los encuentros de la parte alta del cuadro, tenemos Nishioka Khachanov, Hurkacz contra Sebastián Korda, Lejeka contra Félix Auger-Aliassime y Jannik Sinner contra Stefanos Tsitsipas. Y en la jornada del lunes se disputarán los correspondientes de la parte baja del cuadro, que serán Roberto Bautista contra Tommy Paul, Ben Shelton contra JJ Wolf, Novak Djokovic contra Alex de Minaur y Holger Rune contra Andrei Rublev. A ver, después de escucharlo, lo primero que se puede venir a la cabeza es las ausencias. ¿Dónde narices está Nadal? ¿Dónde narices está Casper Ruud? ¿Dónde narices está Medvedev? ¿Dónde está Kyrgios, Fritz, Norrie, Berrettini? Faltan muchos favoritos, falta mucha gente. Y estamos solo en cuarta ronda, no es que estemos ya en los cuartos, que tú dices, bueno, en cuartos entiendo que de 8 puede haber 6 habituales y 2 que no son tan habituales, pero que de 16 falten tantos, es raro. Pues toda esta gente ha tenido que hacer las maletas ya antes de tiempo por diferentes razones, y es lo primero de lo que voy a hablar en el día de hoy. Una vez más, las sorpresas, pero primero las decepciones, los favoritos que los hemos perdido antes de tiempo. ¿Empezamos? Pues vamos a empezar por el cabeza de serie número 1, ¿no? Don Rafael Nadal Parera, ganador de 22 grandes, ganador de todo lo que ha querido y más, que cayó eliminado en la segunda ronda ante Mackenzie McDonald, que en esta ocasión no ha sido Mac Aitana, ha sido Mac Sebastián Yatra. Tras un muy buen primer partido, madre mía que me estoy trabando, estoy intentando hablar más rápido de lo que puedo, contra un muy buen primer rival, como es Jack Draper, de lo que hablamos ya aquí la semana pasada, ganó en 4 sets, y a pesar de seguir teniendo esas desconexiones que leímos también en la United Cup, que comenté aquí, un tenis sólido y muy efectivo, como suele ser el tenis de Nadal siempre, y físicamente por lo menos se le veía bien en ese partido de primera ronda. ¿Qué pasa? Que eso no duraría mucho. Segunda ronda, segundo set, Nadal se rompe. Un vídeo que ha circulado por todos los sitios en el que se ve claramente que no puede ir a por la pelota, se ve claramente que hay algo que no va bien, se ve también en el box que está claro que eso no va a funcionar, que no es que sea una pastilla y a correr, no, se rompió, pidió inmediatamente el tiempo muerto médico, pero la lesión no le permitió jugar y no se retiró porque Nadal es como es, pero apenas podía correr. El resultado final fue 6-3, 6-3 y 7-5 y bueno, lesión. ¿Cuál es la lesión? Importante saberlo, importante cuál es la lesión, dónde está y cuánto tiempo va a estar fuera de la competición tras hacerse las pruebas pertinentes, por así rigor en el lenguaje,
El resultado de la lesión es lesión de grado 2 en el psoas ilíaco de la pierna izquierda. ¿Esto qué quiere decir? Entre 6 y 8 semanas fuera de las pistas. Mirando un poquito el calendario, imagino que intentará volver a aparecer en el Masters 1000 de Indian Wells, pero bueno, habrá que ver cómo va evolucionando. Otro palo para Nadal, que lleva una muy mala racha con las lesiones desde Roland Garros del año pasado. Y además, después de Australian Open, saldrá del top 5 de la ATP. Después de Nadal, que fue el cabeza de serie número 1, ¿a dónde vamos? Pues al cabeza de serie número 2, que era Casper Ruud, que también ha abandonado el torneo en la segunda ronda, donde cayó ante Jenson Brooksby por 6-3, 7-5, 6-7 y 6-2 en el cuarto. Y ya en primera ronda le costó meterse en segunda para superar al checo Tomáš Maček, que es un tenista muy poco conocido, la verdad, y estuvo más de 3 horas y media sobre la pista para ganar finalmente en el cuarto set. A ver, sí que es verdad que físicamente no se le ha visto pletórico, no se le ha visto al 100%, y que ya venía siendo un poco irregular, no venía en su mejor momento. Perdió demasiado fácil desde mi punto de vista contra Berrettini en la United Cup, perdió en su primer partido en Auckland hace 10 días más o menos, y en la rueda de prensa tras esta nueva derrota comentó que se siente incómodo al sacar, que tiene dolores en la zona abdominal desde hace ya 2 años, pero que no cree que esa haya sido la razón de su derrota en Australia, donde bueno, se encontró con un Brooksby muy inspirado. La siguiente grandísima sorpresa ha sido la derrota de Medvedev. Desde mi punto de vista, para mí era el segundo máximo favorito antes de empezar el torneo, después de evidentemente Djokovic, que cada vez es más favorito según van pasando las rondas, luego hablaremos de ello. Medvedev fue aplastado, literalmente aplastado, 3-0, perdió contra Sebastián Korda. La rueda de prensa, Medvedev decía que es como un mini Djokovic, que tiene un estilo de juego parecido y que por lo tanto es muy difícil hacerle daño, muy difícil ganarle. Antes Medvedev sí que es verdad que se había mostrado, como siempre, muy sólido, sin ceder un set, jugando muy bien los 2 partidos anteriores y ganando con muchísima diferencia. Con Girón únicamente perdió 3 juegos en todo el partido, que para ser un partido de Grand Slam es una barbaridad. Y con Millman en segunda ronda también ganó fácil. El subcampeón en Adelaida 1, que es Korda, si os acordáis, perdió contra Djokovic en la final, se metió en octavos ganando en un partidazo a un Medvedev que, bueno, se le vio desbordado y frustrado. Más pérdidas, por así decirlo, más sorpresas, más favoritos que se nos han ido antes de tiempo. El estadounidense Taylor Fritz, que tenía un muy buen cuadro a priori, con facilidades desde mi punto de vista hasta los cuartos de final. Pensad que donde él debería estar, por así decirlo, por su lado del cuadro, el enfrentamiento de octavos de final ha sido Shelton contra JJ Wolf, que son tenistas que, con todo el respeto, son muy inferiores con respecto a alguien como Fritz, que además venía de ganar la United Cup. Bueno, Fritz, ¿cuándo perdió? En segunda ronda también. Perdió contra el australiano Alexei Popyrin, que si os acordáis hace 2 semanitas, un poquito más, ganó también a Félix Auger-Aliassime en Adelaida 1, y que el año pasado únicamente consiguió 5 victorias ATP. Pues no, este año alguna más. Tiene pinta, porque teniendo en cuenta que ya ha ganado 6, tiene pinta que va a ser mucho mejor año este. Le superó en 5 sets con un 6-2 en el quinto. Fritz también cedió un set en su partido de primera ronda contra Basilashvili, pero nadie se esperaba esto. Nadie se esperaba que Taylor Fritz perdiese en segunda ronda. Pero bueno, viendo el partido, fue merecida la victoria para el australiano. Otras de las sorpresas han sido la de Zverev, aunque sí que es verdad que entre muchas comillas, porque lleva sin jugar prácticamente desde Roland Garros del año pasado, desde mayo, y bueno, las sensaciones todavía de Zverev eran muy pobres. Y sí que es verdad que tras estar 5 sets ante Varillas en la primera ronda para superarle, pues no teníamos tampoco, no esperábamos mucho más de Zverev. Aunque bueno, perder contra Michael Mmoh, que es un tenista bastante bajo en el ranking, en 4 sets en segunda ronda, también es un poco raro.
También perdimos pronto a Diego Schwartzman en segunda ronda, que perdió ante JJ Wolf. Si os acordáis, hablábamos de que se retiró lesionado la semana pasada, pero bueno, la racha de Schwartzman está siendo bastante mala. Aunque realmente no pertenece a favoritos que han perdido, tengo que mencionarlo porque ya parece un meme, pero Sebastián Báez perdió en primera ronda también, no ha podido ganar y sigue con esa maravillosa racha de partidos perdidos. Lo he hecho ahora para que no se me olvide decirlo después, porque lo tenía apuntado, pero no en ningún sitio en el guión. Así que bueno, sigo. Aparte de todo esto, la derrota de Berrettini en el mejor partido de la primera ronda con diferencia, que fue el Murray-Berrettini, se llevó los 2 primeros sets Murray, luego remontó Berrettini, se llegó a poner con bola de partido al resto, pero aunque fuese al resto, la tuvo, ese punto lo tuvo, tenía una bola a media pista, un bote alto, bueno, la tiró a la red, ese punto lo podéis buscar, es raro que eso ocurra, se bloquea completamente y bueno, finalmente Murray cerró el partido en ese tiebreak a 10 puntos final en el quinto set, ese match tiebreak que desde hace unos pocos años hay también en Australia. También, que no lo había dicho todavía, mencionar la ausencia de ultimísima hora de Nick Kyrgios, que por problemas físicos, los mismos que dejaron fuera de la United Cup, rodilla izquierda, aunque no se conoce exactamente la gravedad, Kyrgios no llegó a jugar ni siquiera la primera ronda. Metemos una transición rápida y seguimos analizando estas primeras rondas del Australian Open. En este nuevo bloque quedan algunas sorpresitas más de las que hablar, unas más que otras, pero lo vamos a hacer de esta forma. El titular es: ninguno de los campeones del 2023, a excepción de Djokovic, sigue vivo en el cuadro final. Vamos a explicarlo. Tuvimos primero la United Cup, la competición por equipos, donde ganó Estados Unidos. Sus representantes masculinos fueron Fritz, de quien ya hemos hablado, y Frances Tiafoe. El semifinalista del US Open del año pasado cayó en tercera ronda contra Karen Khachanov en un muy buen partido, donde simplemente fue inferior. El ruso jugó un partidazo, y eso sí. Sí que es verdad que es un poco trampita, porque también ganaron Pegula y Madison Keys, que siguen vivas, pero bueno, para que me quede todo bien, solo he contado a los chicos. Pasando del torneo de Adelaida 1, donde Djokovic ganó a Korda y los dos siguen en pie, pero he dicho a excepción de Djokovic, tuvimos el ATP 250 de Pune, en la India, si os acordáis, donde el campeón fue Talon Grispur, que se topó con Tsitsipas en tercera ronda, de quien hablaremos más tarde. Y el subcampeón, Benjamin Bonzi, también ha caído en tercera ronda contra Alex de Minaur y también por 3-0. Pero antes de perder contra de Minaur, de perder contra el australiano, fue protagonista de otra de las sorpresas, por así decirlo, del torneo, donde remontó 2-0 a Pablo Carreño, que venía como cabeza de serie número 14. La semana pasada hablamos del torneo de Adelaida 2, donde el ganador fue el joven coreano Son Gu-kwon, que cayó en primera ronda, a las primeras de cambio. No pudo sumar ni una victoria. Perdió ante el wildcard Christopher Eubanks en 5 sets. El subcampeón de ese torneo fue Roberto Bautista, que sigue en combate. Es el único español que queda en el cuadro a estas alturas. El torneo que nos queda es el de Auckland, donde el campeón fue Richard Gasquet, que también cayó en primera ronda, donde perdió con su compatriota Hugo Humbert. El subcampeón, que fue Cameron Norrie, también ha perdido. Cayó en tercera ronda en otra de las mayores sorpresas, teniendo en cuenta que Norrie era el favorito número 11 del torneo, perdió ante Lejeka, el joven checo, del que, si os acordáis, descubrimos en las pasadas Next Gen Finals, de las que hablamos en uno de los primeros episodios de Línea por Fuera. Tomó la revancha de la semana pasada, porque la semana pasada Norrie ganó a Lejeka en Auckland y le superó en 5 sets. Partidazo ese. Los demás protagonistas de la Next Gen, ya que estamos justo con la Next Gen, como por ejemplo Draper o Nakashima, cayeron en primera ronda. Al igual que ¿quién? Que Musetti, que perdió, por qué no decirlo, de forma bastante sorprendente contra el sudafricano Lloyd Harris. Stricker, Passaro y Arnaldi no han formado parte del cuadro final del Australian Open, y Zheng, que es el octavo dentro de las Next Gen Finals, de los que las disputaron el pasado noviembre, perdió en primera ronda contra Alexei Popirin.
Vamos a ver ahora un poquito más de cosas, los partidos que se suelen perder porque no son de rondas finales, no son de los campeones, no afectan al resultado final del torneo. Bueno, son detalles que todo Gran Slam tiene, que bueno, también no vamos a hablar únicamente de partidos, también vamos a hablar de otras circunstancias. Vamos a ir ahora un poquito más allá. Hemos tenido en esta primera semana de competición, principalmente el martes y el miércoles, problemas de todo tipo que han complicado el discurso de las jornadas. Primero el calor, que por norma, si la temperatura supera los 36 grados centígrados, no se puede jugar, se para. Y en el mismo día del calor también hubo lluvias, aunque bueno, la ventaja que tienen estas instalaciones es que hay 3 estadios con techo retráctil, que tienen techo, que permiten jugar a pesar de todas estas cosas. Si os suena a lo mejor otro torneo que tenga 3 pistas con techo retráctil, el Mutua Madrid Open, efectivamente es el otro. Solo hay esos dos, pero el primero que lo consiguió fue el de Madrid, que es un Masters 1000 que se disputará en mayo. Luego, algunos de los partidos de los que esperábamos mucho, de los que hablamos la semana pasada, esas grandes primeras rondas de las que hablaba el Berrettini Murray y el Draper Nadal, que son 2 partidos de los que ya hemos hablado. El Rublev Team no tuvo ninguna historia. El Bublik Davidovich, ese no defraudó, fue un partido lleno de show y con 5 sets que se llevó el malagueño, aunque el malagueño cayó después eliminado en segunda ronda, también en 5 sets contra Tommy Paul, el estadounidense. Otro de los grandes partidos de primera ronda, el Fucsovics-Coria, que terminó con una foto viral de Marton Fucsovics, que es de Hungría, igual no lo localizáis mucho, pero lleva varios años ya en el circuito, que además está un poco fuerte y aparece celebrándolo. Además, los 5 sets en los que perdió Musetti, que ya hemos mencionado, y otro partido de 5 sets que fue el Marc-Andrea Wessler, el suizo, campeón en Sofía el año pasado y ha ganado a Sinner, se metió en el top 50. Acabó muy bien el año pasado, pero le está costando empezar este año. Perdió en primera ronda contra John Millman, el wildcard de casa, el australiano, en 5 sets. Por último, en esta sección hay que hablar de otro partido de Lejeca, el de primera ronda, donde superó por 3-0, 3-6-0, le metió una paliza, porque además yo vi el partido entero y fue una paliza, a Borna Choric, que como sabéis es un habitual en este podcast. También, otra cosita, un partido histórico. ¿Cuál? El de segunda ronda entre Andy Murray y Thanasi Kokkinakis, que duró más o menos lo que dura una peli del Señor de los Anillos. 5 horas y 45 minutos. Murray logró una de las remontadas más inverosímiles, rigor en el lenguaje otra vez, en línea por fuera. Estaba 5-2 abajo en el tercer set y bueno, tras perder los 2 primeros sets, y logró la victoria en el quinto set por 7-5 finalmente, y el partido terminó a las 4 de la mañana, hora local, hora de Melbourne. Partidazo. Bueno, también ha sido un partidazo su cruce en tercera ronda contra Roberto Bautista, pero ahí el británico ha perdido en 4 sets. Ya hemos hablado de todos los que ya no están, ahora vamos a centrarnos en todos los que quedan. Vamos a hacer también un poco de porra, aunque no sea una porra muy seria, no voy a dar muchos argumentos, simplemente voy a hablar un poquito de cómo han llegado de los partidos anteriores, de que bueno, que es que al final los 16 que quedan han ganado 3 partidos, o sea, no son cualquiera. Empezamos, pues vamos de arriba abajo del cuadro, empezamos por arriba, empezamos por Yoshihito Nishioka, japonés. Llega a octavos de final sin ceder un solo set. Sí que es verdad que está beneficiado por la baja de Nadal, que habría sido su cruce en tercera ronda. Es decir, su puesto es el de Nadal, por así decirlo. Pero bueno, mucho mérito y tenéis muy serio, eso es verdad. El problema, que se va a enfrentar a Khachanov, que tiene muy buena pinta en este torneo. Sí que es verdad que ha cedido algún set, pero tuvo muchísimo nivel en tercera ronda en el partido que hemos comentado contra Frances Tiafoe. Y también logró una victoria de bastante mérito contra el australiano Jason Kubler. Yo pongo como ganador al ruso, pongo como ganador a Karen Khachanov, no es que me haya equivocado de nombre, uno es el nombre y el otro es el apellido. Segundo enfrentamiento, Hubert Hurkacz, Sebastián Korda, el polaco, viene de ganar a Shapovalov.
partidazo ese, por cierto, que Shapovalov llegó a cuartos de final el año pasado donde cayó con Nadal. ¿Qué más puedo decir de Hurkacz? Que en segunda ronda ganó a Sonego en 5 sets, un partido bastante complicado, y a Pedro Martínez en primera ronda le ganó bastante fácil. ¿A quién se va a enfrentar? A uno de los jugadores de moda. ¿Por qué? Porque pasó por encima de todo un Medvedev y casi gana Djokovic en la final de Adelaida 1. Para mí, yo creo que va a ser un partido largo, sin duda, pero creo que el campeón va a ser Sebastián, aquí es Sebastián, no es Sebastián, este no es argentino, Korda. Tercer partido de octavos, partidazo. Jannik Sinner, Stefanos Tsitsipas. El griego es el cabeza de serie más alto que queda en pie. Llega en muy buena forma, ha ganado fácil sus 3 partidos, pero también es verdad que no ha jugado contra nadie muy exigente. Al final, Grispur, Hijikata y Halis no te van a hacer campeón de un Grand Slam. Y bueno, se va a cruzar a Sinner, que ganó a Edmund, Echeverry y Fucsovics en 5 sets, el último, y que en los Grand Slams siempre da muy buenos resultados. En los últimos cruces, el de Roma en 2022, donde ganó Tsitsipas, el de Barcelona en 2021, donde ganó Tsitsipas, y el de Roma en 2020, donde ahí sí que sí ganó Sinner. Yo veo a Tsitsipas como campeón de esta eliminatoria, veo a Tsitsipas en cuartos de final. El último cruce de esta parte alta del cuadro será el que enfrente a Félix Auger-Aliassime Lehecka. El canadiense empezó el torneo con la curiosidad de esa desconexión que casi le cuesta un rosco, pero viene de menos a más. Sí que es verdad que cedió un set con Pospisil, este que he mencionado con la desconexión, y luego cedió 2 con Molchan. No se enfrentó a Wawrinka al final porque Alex Molchan, el eslovaco, le superó en primera ronda a Wawrinka. Pero sí, viene de menos a más. Aunque haya ganado primero 3-1 y luego 3-2, os digo yo que el tenis viene de menos a más. También ganó bien a Francisco Cerúndolo. Y sí que es verdad que está algo dubitativo. Le está costando un poco. Pero como he dicho, una vez más, repito, viene de menos a más. Está consiguiendo poco a poco encontrarse consigo mismo. Y bueno, le conocemos más que de sobra a Auger-Aliassime, muy probablemente de más de sí todavía. No sé si llegará al punto que estaba a finales de octubre, noviembre, cuando lo ganaba todo, pero yo creo que puede ser su torneo. Al otro lado, Lehecka, ya hemos hablado varias veces en el día de hoy y viene inspiradísimo. Esta podría ser la sorpresa de esta ronda, pero creo que no se va a dar. Creo que va a ganar Félix y que se va a enfrentar en cuartos a Tsitsipas. Nos vamos ahora, ¿a dónde nos vamos? Pues nos vamos a la parte baja del cuadro, tampoco nos vamos a ir muy lejos. Nos vamos a ir a los partidos del lunes. El primer enfrentamiento que nos encontramos puede ser probablemente el más apetecible, el mejor partido de esta parte baja, que es Holger Rune contra Andrei Rublev. El joven danés, que ya se metió en el top 10 después de ganar el Masters 1000 de París en noviembre, viene con muy buenas sensaciones y mucha confianza en sí mismo. Él ha dicho que se ve campeón. No ha cedido ni siquiera un set, superó por ejemplo a Maxime Cressy con mucha facilidad y viene con la flechita para arriba. En el otro lado, Rublev, que no ha tenido muchas victorias antes del Grand Slam, lo hemos contado aquí, sus 2 primeros partidos en Adelaida 1 y Adelaida 2 fueron derrotas, uno con Bautista y el segundo se me ha olvidado ahora mismo. Pero bueno, ha ganado con contundencia a Thiem, a Ruusuvuori y a Dan Evans. Tenis sencillo, tampoco ha tenido muchas dificultades para llegar aquí, pero veo a Rune un poco mejor para este partido y creo que se lo va a llevar y se va a meter en cuartos. Siguiente partido, Novak Djokovic contra Alex de Minaur, el máximo favorito para el campeonato, que cada vez es más favorito, viendo cómo sus grandes rivales han ido cayendo. Superó su primer, voy a volver a poner las comillas, igual que la semana pasada, test serio contra Dimitrov, que sí que es verdad que ha habido un muy muy buen primer set, donde Dimitrov remontó, luego llegaron al tiebreak, y el tiebreak se solucionó por 9-7 o 18, ahora mismo me he ido, creo que es 9-7, con una volea, y luego hace una tontería, bueno, que hace una chingoleta por atrás, lo tengo aquí en la cabeza, la imagen de que ha sido esta misma mañana.
Luego Dimitrov se ha desinflado en el después. Y bueno, los otros dos partidos que ha tenido Djokovic han sido muy sencillos. Pero yo tendría un poco de cuidado porque tiene molestias en el muslo. Unas molestias que le han hecho algún día abandonar su sesión de entrenamiento y pedir el tiempo muerto médico en su encuentro de tercera ronda. Así que bueno, habrá que estar atentos, como he dicho. En el otro lado, de Miñaur, el último australiano que queda en pie. Que queda en pie en este torneo, evidentemente. Bueno, en el doble queda gente, pero me refiero al cuadro de individuales. Ganó a Su, es que se llama Chu Chin Chu, es que no se llama Chu Chin Chu, pero tiene un nombre así. A Manarino en segunda ronda y a Bonzi en tercera ronda. Y tiene una grandísima oportunidad de matar a otro gigante. Además juega en casa, ganó a Nadal en Sydney hace no tanto, en la United Cup, y a Medvedev en París en noviembre de 2022. Para mí gana Djokovic, no tengo ninguna duda, pero bueno, hay que decirlo, de que tiene una gran oportunidad y que juega en casa. Pero último cruce, quizá el que menos apetezca, porque tampoco, presumiblemente, no va a haber un gran partido, ni mucho nivel. Dos jugadores poco habituales en este tipo de rondas. Iba a ser un Fritz Zverev y se ha convertido en un JJ Wolf contra Ben Shelton. A ver, vamos a ponernos en situación. El primero, JJ Wolf, ha ganado a Jordan Thompson en primera ronda, a Diego Schwartzman en segunda ronda y a Michael Mmoh en tercera ronda. Ben Shelton, ¿a quién ha ganado? Ha ganado al chino Zhang en primera ronda, a Harry, el chileno, en segunda ronda y a Alexei Popirin en tercera ronda. Yo veo a Shelton como ganador, pero puede ganar cualquiera, la verdad. Shelton acaba de aparecer. El primer partido que vi de él fue en Cincinnati, donde ganó a Ruud por muchísimo. En Oakland ha estado jugando más o menos bien, pero tampoco se ha metido en rondas altas en ningún momento. Sí que es verdad que JJ Wolf es algo más veterano, pero tampoco ha estado nunca en rondas avanzadas de torneos importantes como es este. Es una gran oportunidad para los dos de meterse en cuartos. No van a tener ninguna así, yo creo. Bueno, a menos que de repente se hagan tenistas buenísimos, que parece que no, pero bueno, puede ser. Último partido, último español en pie, Bautista contra Tommy Paul. Bautista, ¿cómo ha llegado aquí? Ganó a Sousa fácil, tuvo que remontar a Brandon Holt, el estadounidense, en un muy mal partido, pero bueno, consiguió remontar y luego superó a Murray en un partidazo. Viene de ser finalista en Adelaida 2 y se enfrentará a quién, lo acabo de decir, a Tommy Paul, que ha ganado a Brooksby en tercera, a Davidovich en segunda y al alemán Jan-Lennard Struff en primera ronda. Su último enfrentamiento, el último enfrentamiento entre los dos, fue en el Masters 1000 de París. Ganó el estadounidense fácil, pero yo voy a barrer para casa y voy a poner a Roberto Bautista en cuartos de final. Para terminar, ahora vamos a terminar el bracket, pero bueno, esto ya es todo muy hipotético, es una porra casi hacer por hacer. Cuartos de final, Khachanov Korda, ganador Korda. Tsitsipas Auger-Aliassime, ganador Tsitsipas. Rune Djokovic, ganador Rune, y punto, y da igual. Y Bautista Shelton, ganador Bautista. En semis, del Korda Tsitsipas, Tsitsipas, y del Rune Bautista a Rune. Y la final, Tsitsipas Rune, pongo de ganador a Rune. Bueno, esto es completamente al azar, lo voy a dejar igualmente, pero, o sea, no lo voy a cortar, pero bueno, completamente al azar. Sinceramente, lo repito esta semana también, creo que va a ganar Djokovic el torneo a la mínima que esté decente físicamente. O sea, si el muslo se lo permite, yo creo que va a ganar el torneo. Pero bueno, un poco de aventura, de fantasía, no sé. Imaginemos cosas chingonas. Y hasta aquí el episodio de hoy, que ha sido mucho, pero no ha sido nada. Es ya la toma 14 que hago del final. Estoy ya muy cansado. He tratado de resumir de la mejor forma posible los 112 partidos que hemos tenido. Y la semana que viene tendremos un campeón. Veremos cómo se desarrolla esta parte final del torneo. Bueno, ya sabéis, pero eso será la semana que viene. Todo lo que pase en Melbourne estaremos aquí para contarlo. Espero que os haya gustado y si no, pues no, ¿qué le vamos a hacer? Y espero, eso sí, que tengáis una gran semana, con muchos aces y pocas dobles faltas. Chao, 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 chao. Línea por fuera podcast en Spotify y YouTube.